Estamos en el último Agni Kai y Zuko está ganando la batalla. Azul está perdida, no sabe qué hacer, pero en un momento de confusión y provocación, la princesa hace lo peor. ¡Te mostraré mis rayos! Azula le lanza un rayo a Katara, quien en ese momento solo veía la batalla. El príncipe queda en shock, pero no lo piensa dos veces. Zuko corre hacia ella, logrando desviar el rayo y salvando a Katara. Con esa acción heroica, Zuko finalmente completó su redención. Pero, ¿cómo el príncipe orgulloso pasó de ser alguien egoísta a sacrificarse por una amiga? Bueno, ahora lo sabrás. Esta es la historia de Zuko, el camino del príncipe a la redención. En el libro Agua de Avatar nos presentan a Zuko como un villano cliché, un príncipe arrogante, con un pasado trágico y con un objetivo claro: capturar al Avatar. Eso es lo primero que pensamos del príncipe, que es un villano como cualquier otro, pero la realidad no podría ser más distinta. Zuko está viajando junto a su tío Iroh, y desde un inicio vemos como el príncipe está apurado, impaciente por capturar al Avatar. Según él, eso es lo único que restaurará su honor, una mentira inculcada por su padre, la cual le da esperanza al príncipe. Y es así como, de repente, un destello de luz aparece. El Avatar ha despertado. Zuko decide atacar la tribu del Agua del Sur, que es donde está Aang. Ahí, la batalla se desata, pero Aang decide entregarse a cambio de que no dañe la tribu. El príncipe accede, pero todos pensamos que eso fue un grave error. ¿Cómo los causantes de la guerra cumplirían la promesa de no dañar la tribu? Es imposible que cumplan su palabra. Pero, para sorpresa de todos, lo hacen. Zuko cumple su promesa, rompiendo por completo las vagas expectativas que teníamos de él. Él no es como el resto de su nación. El príncipe tiene un verdadero honor. Sin embargo, este mismo honor le causaría varios conflictos con gente de su propia nación. Poco después, Zuko se enfrenta a Zhao en un Agni Kai que no tiene mucho sentido. Pero este no es el primer Agni Kai del príncipe. El primero, en realidad, fue un suceso trágico que lo marcó para siempre, cuando obtuvo su cicatriz. En ese, Zuko decidió no pelear, pero contra Zhao fue diferente. En este duelo ya no se somete, y con gran determinación y siguiendo los consejos de Iroh, termina ganando la batalla. Pero el príncipe decide no acabar con él, no porque tenga miedo o porque sea un cobarde, sino porque simplemente él no es como su padre. Zuko tiene un verdadero honor. Y es así como poco a poco nos vamos dando cuenta de la verdad del príncipe. Él tiene bondad, pero esta misma bondad está cegada por su objetivo final. Esto lo vemos en el capítulo 12, La Tormenta, donde Iroh le dice a Zuko que habrá una gran tempestad, pero Zuko prioriza capturar al Avatar. Un tripulante lo escucha, haciendo que todos los hombres a bordo hablen mal de él. Pero el príncipe actúa así por una razón, de la cual Iroh nos da una explicación. Antes de su destierro, Zuko participa en una reunión de guerra, donde escucha el terrible plan de los generales. Por eso, el joven príncipe habla, oponiéndose ante tal aberración. Eso terminó siendo un grave error, ya que fue injustamente castigado por una supuesta falta de respeto. Zuko pensó que enfrentaría al general al que se opuso, pero su castigo fue muchísimo peor. Tenía que enfrentar a su propio padre. Y ese fue el momento que lo cambió todo, cuando el príncipe obtuvo injustamente su cicatriz y un trauma que lo marcaría para siempre. Solo era un niño, quemado y desterrado por su propio padre, y ahora el príncipe es motivado por la mentira de recuperar su honor. El mismo Iroh lo dice, Zuko está tan obsesionado con el Avatar porque es su única esperanza para arreglar las cosas, pero nada volverá a ser igual. Al final del capítulo, el Avatar aparece, pero el príncipe tiene que tomar una decisión. Uno de sus hombres está por caer al mar, y entre dudas y confusión, Zuko decide hacer lo correcto, dejando ir al Avatar y salvando a su hombre. Con esta acción, el príncipe prueba que nunca perdió su honor. Pero no todo iba tan bien. Zhao capturó al Avatar, lo que obliga a Zuko a actuar, mostrándonos el primer destello de su dualidad, el espíritu azul. El príncipe utiliza una máscara, en el sentido literal y metafórico de la palabra. Esto es porque el espíritu azul no solo es el enemigo natural de la Nación del Fuego, sino que también es todo lo opuesto a Zuko, haciendo cosas que él nunca haría, como ayudar a Aang. Al final, el espíritu azul es una versión de lo que el príncipe algún día podría llegar a ser. Cuando Zuko libera a Aang, el episodio nos da un choque entre el bien y el mal, el primer momento donde el príncipe puede conectar, algo que lo lleva a reflexionar. ¿Crees que si tú y yo nos hubiésemos conocido seríamos amigos? Pero la cosa no sería tan fácil. El mal aún existe en la mente de Zuko.
Entre un mar de dudas fluyentes, el príncipe ataca al avatar, aferrándose a sus convicciones previas. Pero a pesar de ese error, Zuko piensa al respecto, y la serie nos presenta esto con un detalle perfecto. El príncipe está acostado reflexionando, pero solo vemos su lado sin cicatriz, simbolizando su parte buena, la parte que quiere cambiar. Pero de inmediato se voltea, mostrándonos su cicatriz, viendo la bandera de la Nación del Fuego y simbolizando que en él aún habita el mal. Este detalle no es casualidad, pasa muchas veces en toda la serie, y es que el príncipe es así, un personaje complejo con dos mitades opuestas, el yin y el yang en una misma persona. Zhao se da cuenta de que Zuko es el espíritu azul, así que lo trata de asesinar, pero falla en su plan. Esto le da a Zuko una oportunidad, se infiltrará en el Polo Norte para capturar al avatar, y mientras se ejecuta su plan, tenemos una de las escenas más emotivas del príncipe. Justo antes de empezar, Zuko se topa con su tío Iroh, quien está preocupado, demostrándole su verdadero amor. Pienso en ti como mi hijo. Esta escena es esencial, ya que el príncipe empieza a forjar mucho más el lazo que tiene con su tío, algo que será esencial en su camino. Ya en el Polo Norte, Zuko captura al avatar, pero no sabe qué hacer con él. Parece que nada le sale bien. Aún así, el príncipe encuentra un refugio, donde nos muestra otra de sus facetas. Mi padre dice que nació con suerte, y dice que yo tuve suerte de nacer. Con esto, Zuko revela una fuerte inseguridad, proyectando a su hermana en el avatar. Esa es otra de las razones de su tan fuerte obsesión. No solo quiere capturarlo por honor, sino que también quiere demostrar el valor de su trabajo duro. Pero este momento tiene un significado mucho más profundo. Cuando el príncipe compara al avatar con Azula, nos damos cuenta de que en realidad Aang no tiene nada que ver con ella. Pero Zuko es así, ve el mundo roto porque él es un príncipe roto. Cuando vemos la vida con ojos de dolor, es inevitable ver enemigos en todos lados. Luego de que el equipo Avatar lo salva, Zuko vuelve a enfrentar a Zhao, en una batalla que ya no tiene significado. Pero, en un momento inesperado, el espíritu del mar captura al general, y contra todo pronóstico, el príncipe lo quiere ayudar. Zuko estira su mano, intentando salvar a Zhao, el mismo que quiso asesinarlo. Al príncipe ya no le importa eso, abandonó todo rastro de rencor y priorizó hacer lo correcto. Porque, al final del día, así es Zuko, un alma noble, perdida en un bosque de confusión. Él es la antítesis de su propia nación, y el príncipe no lo sabe, pero está a punto de cambiar. Ya en el libro 2, Zuko y Iroh son llamados traidores de la Nación del Fuego, por no poder capturar al avatar. Este es un punto de inflexión para el príncipe, siendo la época donde más aprenderá, pero también la época donde más sufrirá. Como renegados, ambos empiezan a vagar, en una situación que para Zuko era difícil de imaginar. Al final, encuentran dónde quedarse, pero deciden ocultar su verdadera identidad. Ahí, Zuko finalmente sale de su burbuja, empezando a ver la cruda realidad del mundo. La primera persona que le muestra eso es Song, una joven del reino de tierra. Al ver al príncipe, ella empatiza con él, mostrándole su propia cicatriz. Pero Zuko no esperaba eso, dándose cuenta de la verdad. Ellos, o sea, la Nación del Fuego, son los enemigos del mundo, y él es otra víctima más. Aún así, para el príncipe es difícil entender esto, porque él mismo creció en el centro del infierno, así que le cuesta diferenciar el bien del mal. Pero eso está a punto de cambiar. Ahora Zuko ve el mundo desde otra perspectiva, viviendo sin nombre, dinero ni nada que perder. Iroh parece llevarlo bien, pero el príncipe no aguanta esta realidad. Él lo tenía todo, y estar sin nada es algo que no puede soportar. Por eso, Zuko empieza a robar, disfrazado del espíritu azul. Pero Iroh no lo pasa por alto, dándole una de las lecciones más importantes al príncipe, el significado de la fuerza interior. En tiempos oscuros, la esperanza es lo que nunca debes perder. Ese es el significado de la fuerza interior. A pesar de esa lección, Zuko decide separarse de Iroh, pero su tío no lo detiene. Esto no pasa porque no le importe a Iroh o le dé igual, sino porque él sabe que hay respuestas que nosotros mismos debemos encontrar. Esto es algo que vemos en Iroh a lo largo de la serie. Él siempre guía a Zuko, pero nunca le dice explícitamente qué hacer, sino que lo deja equivocarse y pensar por sí mismo, sin buscar imponerle un destino. Y con eso, damos paso al mejor capítulo de toda la serie, Zuko Alone. En este episodio, Zuko recuerda todo lo que vivió, aprende todo lo que provocó su nación y su mente lleva a cabo una transformación. Todo comienza con Zuko viajando solo, hasta que finalmente llega a un pueblo, pero las cosas no son como esperaba. Ahí, Zuko vive de primera mano la cruda realidad, viendo cómo existe la corrupción incluso fuera de su nación.
Esto nos deja algo claro: no importa a dónde vayas, siempre existirá la maldad y la bondad. Zuko conoce a Lee, un niño que lo haría conocerse más a sí mismo, y así empiezan los recuerdos del príncipe, viendo a su madre y cómo ella lo crió, mostrándonos quién fue la que realmente le dio su valor. Y justo después de eso, hay una escena increíble que nos vuelve a mostrar la dualidad del príncipe. Lee quiere usar las espadas, pero no sabe hacerlo bien. Por eso, Zuko decide enseñarle, y es justo cuando lo hace que vemos una imagen perfecta. Las espadas forman un simbolismo en el rostro del príncipe. Por un lado, tenemos su lado sin cicatriz, su parte buena, y por el otro, tenemos su cicatriz, su parte mala. Y aunque Zuko esté cambiando, sus dos partes aún lo definen, le guste o no. El príncipe aún sigue muy marcado por el día en que todo pasó. Este recuerdo visible promueve el enojo e ira dentro de sí, pero a la vez también le recuerda que él no es así, él es alguien bueno. Pero eso ni siquiera es todo. En la misma escena, Zuko le enseña a Lee con una metáfora increíble. Las espadas gemelas no son herramientas independientes, sino que son partes de un mismo todo. Necesitas usarlas juntas para que funcionen bien. Y con esto, Zuko se describe a él mismo. Necesita comprender sus dos partes para encontrar el balance dentro de sí. Esto es lo que finalmente lo hará resurgir. Luego de tantos recuerdos, Zuko tiene el enfrentamiento final, el príncipe contra los soldados corruptos. Y así, la batalla comienza, y Zuko vence fácilmente a 3 soldados, sin utilizar fuego control. Pero su esfuerzo no es suficiente, cayendo ante el líder del grupo. En ese momento de desesperación, Zuko tiene un último recuerdo, un recuerdo que cambiaría su mente por completo. Su madre llega y lo abraza, diciéndole las últimas palabras que el príncipe recordaría de ella. No importa cuánto cambien las cosas, nunca olvides quién eres. En ese preciso momento, algo cambió dentro del príncipe. Su llama volvió a resurgir. Zuko finalmente lo acepta, diciendo orgulloso que él es el legítimo heredero de la Nación del Fuego. Con esa acción, el príncipe acepta quién es, pero aún le falta convertirse en quien llegará a ser. Aunque, en una ironía trágica, el pueblo lo rechaza. Los había salvado, pero aún así, estos lo odiaban. Con eso, Zuko vive de primera mano la reputación de su nación. No importaba que haya sido bueno, eso no funcionó. Con ese suceso, el príncipe comprende la realidad. Parece que la única respuesta para él es el avatar, nada más. Y así, el príncipe continuó con su viaje solitario. Después de su soledad, Zuko se encuentra con el avatar y Azula. Finalmente, sus dos enemigos en el mismo lugar. Y tras una secuencia de sucesos, todo se tornó en contra de su hermana. Pero como sabemos, Azula es una genio, y en un abrir y cerrar de ojos hace lo impensable, dejando a Iroh gravemente herido. Zuko no puede creer lo que pasó, y todo le dejó de importar, incluso el avatar. Su tío estaba herido, y eso era lo único que importaba ya. Zuko lo cuida y lo logra sanar, y Iroh se da rápidamente cuenta de la situación. Azula es mucho más fuerte que el príncipe. Por eso, Iroh decide preparar a su sobrino. Le quiere enseñar a usar rayos. Pero hay un problema. Usar rayos requiere paz mental, algo que claramente Zuko no tiene. Por eso, en otra alegoría perfecta, Iroh decide no enseñarle a Zuko a crear más destrucción, sino a evitarla, enseñándole a redirigir el relámpago. En lugar de destruir, el príncipe aprenderá a proteger. Pero, aunque entendió la teoría, aún no puede llevar su conocimiento a la práctica. Y obviamente Iroh no le lanzará un rayo. Por eso, Zuko sube a la montaña, suplicándole a la vida que le dé lo que siempre le dio, dolor y sufrimiento. Aquí, Zuko quiere que le caiga un rayo, pero no solo por aprender. Al príncipe en realidad no le importaba poder redirigirlo. En realidad, cualquier destino le daba igual. O era demostrar lo aprendido, o era acabar en el olvido. Y entre gritos y lágrimas, el príncipe transmite su profundo dolor. Está completamente roto. Esta escena pone fin al aprendizaje inicial de Zuko. Ya entendió el dolor del mundo. Ahora vienen tiempos de alivio. Zuko y Iroh se dirigen a Ba Sing Se en búsqueda de una mejor vida. Ahí, ambos empiezan a trabajar en una tienda de té. Las cosas parecen estar mejorando, pero Zuko sigue atormentado por su pasado. Aún así, él hace un esfuerzo por su tío Iroh y finalmente lo vemos actuar como un adolescente normal.
Al final, eso es algo que muchos olvidamos. Zuko sigue siendo solo un niño. En el episodio de aventuras de Ba Sing Se, Zuko está trabajando, pero se da cuenta de que una chica lo observa. El príncipe está tan traumado que piensa que había descubierto su verdadera identidad, pero Iroh se da cuenta de que no, a ella solo le gusta Zuko. El príncipe actúa así porque sigue pensando en capturar al avatar, y realmente nunca tuvo una oportunidad de socializar de verdad. Pero entonces, la chica hace algo que nunca pasaría en la vida real: invita a salir a Zuko. En la cita, finalmente podemos ver un lado más normal del príncipe, aunque sigue siendo un poco torpe. Este momento lo termina por humanizar, e incluso nos hace empatizar con él. Jin lleva a Zuko a su lugar favorito, pero hay un problema: las lámparas están apagadas. Ella se desilusiona, pero Zuko no se queda de brazos cruzados, dándole una sorpresa. El príncipe enciende las lámparas con su fuego control. Esta es la primera vez donde no utiliza su fuego para destruir, sino para crear belleza, y también para crear un momento hermoso, donde Jin casi lo besa. Pero el príncipe se aparta, porque probablemente recordó a Mei, alguien a quien todavía quiere. Este capítulo es perfecto, porque una evolución no trata solo de momentos concretos, sino de un cambio total en el personaje. Por eso es importante que Zuko también se aprenda a relacionar, porque también tiene que vivir en los pequeños momentos, tiene que experimentar la felicidad de cada día, algo que a muchos se nos olvida. Pero las cosas iban demasiado bien para ser verdad. El destino toca su puerta y su pasado lo atormenta. Appa está perdido. Zuko piensa que es la única manera de llenar su vacío, así que toma una decisión. Al final, todos los caminos llevan a Roma, o en este caso, al Avatar. El príncipe vuelve a encarnar al espíritu azul y logra encontrar a Appa, pero en ese momento también se encuentra la persona a quien más ama, su tío Iroh. Ahí, las palabras sobraban. Iroh empieza a cuestionarle a Zuko qué hace, hablándole fuerte por primera vez, pero sin buscar imponerle nada. Él solo le hace preguntas, haciendo al príncipe reflexionar, cuestionándole si lo que hace es lo que quiere en verdad. ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que tú quieres? Y en un momento de duda y confusión, Zuko decide hacer lo correcto, liberando al bisonte y dejando todo rencor por el avatar. El príncipe finalmente abandona la máscara del espíritu azul, aceptando sus errores pasados y buscando su verdadero camino. Pero la cosa no sería tan simple. Zuko enferma y su cuerpo refleja su cambio interior. Está pasando por una metamorfosis. Durante su enfermedad, su tío lo cuida y el príncipe libra una batalla en su interior, representada en la escena de los dragones. Dos dragones, uno azul con la voz de Azula, quien representa la maldad, y uno rojo con la voz de Iroh, quien representa la bondad. En su sueño, Zuko duda, pero finalmente se deja llevar, eligiendo al dragón azul, quien termina traicionándolo. Esto no significa que el príncipe eligiera el mal, pero sí entendió que de hacer eso tendría consecuencias, y vaya que las tuvo. Finalmente, Zuko se cura. Ahora todo está mejor que nunca. Iroh abrió su propia tienda de té y el príncipe está feliz por él. Pero algo no andaba del todo bien. Iroh y Zuko son invitados a servir té al rey del reino de tierra, pero todo fue una trampa de Azula. Iroh logra escapar, pero el príncipe decide enfrentarla. Eso sería su peor error en toda la serie. Zuko terminó encerrado, aunque no estaba solo. Ahí se encuentra con Katara. El joven de fuego y la niña de agua discuten, con Katara sin querer escucharlo. Ella solo se desahoga, culpando a Zuko de todo el dolor que la nación del fuego le causó. Pero, contrario a toda la serie, Zuko dice lo impensable. Lo siento. El príncipe habla de su madre, y ahora Katara empatiza con él. Al final, son más parecidos de lo que pensaban. Ambos son víctimas de la cruel nación del fuego. Tras esta conexión, Katara quiere sanar la cicatriz de Zuko, pero el destino tiene otros planes. Iroh y el avatar llegan en ese momento, y Aang se va con Katara. Pero justo cuando Zuko y su tío están por irse, Azula llega, atrapando a Iroh, repitiendo el sueño del príncipe en la realidad. Ahora, Zuko tiene que decidir a quién va a escuchar. Parece una decisión obvia, pero la vida da giros inesperados. Azula, Katara y Aang están por pelear, pero de repente el príncipe llega. Todos creemos que los va a ayudar, pero en un momento de confusión, el príncipe hace lo peor. Con esa acción, el príncipe se aferra a la falsa esperanza de recuperar su honor, a la necesidad que tiene de redimirse con su padre. Eso es lo único que le ha evitado de seguir el buen camino. Este momento es crucial para Zuko, y es una de las razones del por qué su redención es tan buena, porque
los caminos de la redención no deben ser fáciles o perfectos, sino que deben de tener sus defectos, desviaciones que ayuden al personaje a aprender más, porque el progreso en la vida no es lineal, sino un camino lleno de problemas que debemos superar. Como el príncipe, necesitamos caer y levantarnos de nuevo. Al final, entre Zuko y Azula casi acaban con el avatar, pero llega Iroh que los deja escapar. Ahí, su tío simplemente no pelea, solo se rinde y lo observa, porque él ya había perdido. Su sobrino había vuelto a perder su camino. Zuko vuelve a la Nación del Fuego, a su supuesto hogar. Aún así, el príncipe está lleno de dudas y un dolor que simplemente no para. Su padre lo había redimido, pero las cosas no estaban bien. Y es que Azula acreditó a Zuko de haber asesinado al avatar, obligando al príncipe a vivir en otra mentira. Como en su sueño, escuchó al dragón azul y acabó traicionado. Esta confusión y la ansiedad del príncipe por pensar que el avatar sigue vivo lo llevan a sentir un enorme vacío que simplemente no puede llenar. Por eso, Zuko visita a Iroh en la prisión, con la esperanza de que lo pueda ayudar. Ahí, en un momento insólito, Iroh le da la espalda por primera vez. Pero no es que no quiera ayudarlo, sino que quiere obligarlo a aprender. Aún así, Zuko lo culpa de todo, como si no hubiera aprendido nada de todo lo que vivió. El príncipe está más perdido que nunca. Esto lo vimos especialmente en la playa, un capítulo que nos deja conocer mucho más a los personajes de la Nación del Fuego. En este fueron a la isla Ember, un lugar lleno de recuerdos, con la premisa de que los ayudará a encontrar su verdadero yo. Y es aquí donde Zuko finalmente tendrá un momento de introspección. En la fiesta de Chan, el príncipe saca a relucir todas sus inseguridades, haciendo que Mai rompa con él. Y así, el príncipe se quedó solo otra vez. Por eso, se dirigió a la casa vacacional de su infancia, recordando momentos que contrastan con su realidad actual. Y cuando finalmente llega a la casa, el príncipe ve los recuerdos. Él solo piensa en volver a esos momentos, pero no es posible, ya no peleará por ellos. Esto lo demuestra en la escena de la fogata, donde Zuko quema la fotografía familiar, aceptando su pasado, pero entendiendo que no volverá atrás, un simbolismo perfecto. Pero las cosas no acaban ahí. Cuando todo el grupo se abre y es turno de Zuko, este revela lo que todos ya sabemos. Por mucho tiempo creí que si mi padre me aceptaba, sería feliz. Ahora estoy de vuelta y mi padre me habla. Debería estar contento, pero no lo estoy. Estoy más enojado que nunca y no sé por qué. ¡Estoy enojado conmigo mismo! Pero el príncipe no solo está enojado, sino que también está perdido, más perdido que nunca. Aunque ahora, al menos sabe que no es con Ozai ni por honor, sino consigo mismo. Y lo peor es que él solito se llevó a eso, arrebatándose su propio honor al traicionar a su tío, a la única persona que de verdad lo quiso. Pero este momento es crucial, porque cuando Zuko admite que está enojado consigo mismo, muestra por primera vez la humildad. Con esto, acepta sus errores, y esa aceptación es lo único que lo dejará avanzar. Ya de vuelta en la Nación del Fuego, a Zuko le llega un misterioso pergamino, y el príncipe queda algo confundido. El texto habla sobre su bisabuelo, y cómo entender su muerte revelará su propio destino. Pero se supone que ya sabe la historia de su bisabuelo Sozin, ¿no? Aún así, Zuko duda de eso, así que decide visitar a su tío Iroh. Y luego de haberlo ignorado en más de una ocasión, el dragón del oeste ahora decide contarlo todo. El abuelo de tu madre fue el Avatar Roku. Tras esa insólita verdad, Zuko se queda en silencio. Toda su vida creyó que estaba destinado al mal, pero ahora sabe que estaba mal. El príncipe entiende que necesita comprender el conflicto de sus bisabuelos para resolver el conflicto dentro de sí. Este secreto le da mucho más sentido a la historia de Zuko, el bien y el mal que habita dentro de él, el origen de su dualidad y la razón de usar la máscara. Es una revelación simple, pero tan poderosa que cambia por completo el destino del príncipe. Al enterarse de la verdad, Zuko empieza poco a poco a cambiar, rechazando los lujos de su vida de príncipe. Él sabe que ese no es su lugar. Incluso, tras escuchar los horribles planes de guerra de Ozai, esta vez no se le ocurre ni rechistar, a pesar de que sabe que lo que hoy está mal. El príncipe finalmente controló su ira, y fue justo ahí que se quebró. Zuko se pregunta a sí mismo, ¿por qué no soy feliz? Y tras eso, empezó su camino a la redención. Ya sabe cuál es su destino, restaurar el balance del mundo. Sé que no he sabido elegir bien, pero hoy arreglaré las cosas.
La invasión del equipo Avatar está en marcha y el eclipse hace presencia. En este momento de furor para la Nación del Fuego, Zuko desafía a su padre, en un acto inefable. Ninguno de los dos tiene fuego control, así que Ozai decide escucharlo. Ahí, Zuko le cuenta que el Avatar sigue vivo y le cuestiona el castigo que le hizo, a pesar de ser su propio hijo. Pero el príncipe no habla desde la ira o el rencor, él habla desde la calma y el entendimiento. Conoció el dolor del mundo y ahora quiere repararlo. Por eso, Zuko está decidido, traerá paz y balance con el Avatar. Finalmente, había comprendido su propio destino. Pero mientras Zuko se marchaba, Ozai le revela la verdad, su madre sigue viva. Esto causa shock en el príncipe, pero no es momento de llorar. El eclipse acaba y Ozai no lo duda, atacando a su hijo con relámpagos. Pero, en un momento de madurez y control total, Zuko hace fluir la energía, redirigiendo el relámpago, aplicando la técnica de su tío Iroh. Ahora está determinado a reunirse con el Avatar. Pero a pesar de haber comprendido su destino, las cosas no serían tan fáciles desde aquí. Zuko necesita ganarse la confianza del equipo Avatar, pero esa sería una tarea casi imposible. Como sabemos, perder la confianza de alguien es fácil, volver a ganarla, pues no tanto. El príncipe se disculpa con ellos si no lo quieren, pero el joven de fuego no cede. Es ahí donde Zuko debe perseverar con paciencia y humildad, entender que todo lo bueno toma tiempo en llegar. Y lo hace. El príncipe no fuerza nada, él ahora toma las cosas con calma, totalmente contrario a como era en el inicio de la serie. Pero de repente, el hombre combustión ataca, y es ahí donde el joven príncipe lo salva, demostrando sus buenas intenciones. Zuko se vuelve a disculpar, y esta vez es aceptado por el equipo Avatar, pero todavía necesita ganarse su confianza, especialmente la de Katara. Porque yo me aseguraré de que este termine en ese mismo momento. Para esto, Zuko tiene aventuras con cada miembro del equipo. Aang necesita enseñarle fuego control, pero el príncipe había perdido el suyo. Entonces, ambos viajan y aprenden de los dragones, los maestros fuego originales. Ahí, Zuko y Aang deben aceptar que ambos estuvieron mal. El fuego no es odio ni destrucción. El fuego es vida y creación. Así, en uno de los episodios más bonitos de toda la serie, Zuko volvió a encontrar la fuente de su llama y el propósito que tanto buscaba. Después, Zuko parte con Sokka hacia la roca hirviente, con el fin de rescatar a Hadoka. Ahí, Zuko se ve a sí mismo en Sokka, quien trata de lograr algo casi imposible, pero no por ello se rinde. Por eso mismo, el príncipe no lo detiene, porque sabe que él no se detendría. Pero aún así, Zuko le dice algo con gran sabiduría. Debes intentarlo siempre, no puedes rendirte solo porque crees que vas a fallar. Al final, logran completar la misión, y Zuko se da cuenta de que en Mei aún existe amor. Y por último, el príncipe tiene que ganarse la confianza más rota de todas, la de Katara, porque al final, ella es la única que ya había confiado en él. Pero sabemos cómo terminó eso. Zuko entiende esto, y por eso mismo le ayuda a encontrar al asesino de su madre, al verdadero culpable del odio de la niña. Y no es que Zuko esté a favor de la venganza o la destrucción, pero sí acepta su decisión. Aún así, Katara decide no asesinar a Jon Ra, pero no lo perdonó. Al que sí perdonó es al joven príncipe. Así, Zuko vuelve a ganarse la confianza de todo el equipo Avatar. Ya está bien con ellos, pero falta alguien muy importante, su tío Iroh. Estamos a las puertas del cometa Sozin y Zuko necesita disculparse con la persona a la que más dañó. El príncipe llega a la morada de Iroh y entre tartamudeos y dudas, finalmente se disculpa. Sé que debes tener sentimientos encontrados al verme, pero quiero que sepas que lo siento mucho, tío. Iroh solo escuchaba, pero de un momento a otro... Te juro que... Y es que Iroh no estaba enojado, solo estaba triste porque temía que Zuko había perdido su camino. Eso es amor de verdad, no aprobación egoísta ni un falso honor, solo amor. En ese instante no alcanzan las lágrimas para expresar lo hermoso de este momento. Y así, Zuko vuelve a encontrar su camino, cerrando su arco de perdón, reconciliándose con la persona que siempre lo amó. Y ahora sí, damos paso al acto final. Llegamos al último Agni Kai, la mejor batalla de toda la serie. Desde un inicio notamos una fuerte carga simbólica, distintos detalles que hacen que la pelea sea una obra maestra. El color de las llamas se contrasta y entre tanto fuego y agresividad vemos a Zuko peleando de una forma particular. El príncipe no hace poses sin sentido, sino que pelea al puro estilo Avatar, utilizando técnicas de las 4 naciones. Esto denota aún más su evolución y su aprendizaje con su tío Iroh.
Con esto nos damos cuenta de que Zuko no solo cambió en el interior, sino que también en el exterior, pensando en cada uno de sus movimientos. Y así, el príncipe está ganando la batalla, con Azula perdida y sin saber qué hacer. Pero en un momento de confusión y provocación, la princesa hace lo peor. El príncipe queda en shock, el rayo va hacia Katara, pero sin pensarlo dos veces, él va y la salva, redirigiendo el relámpago y culminando así con su arco de redención. Es perfecto, ¿no? Zuko finalmente lo había logrado, no solo consiguió su perdón, sino que también la había salvado. Con eso, el príncipe completó su arco de redención, yendo desde lo más bajo hasta lo más alto, desde su destierro hasta ser señor del fuego. Ahora, junto al avatar, restaurará el balance del mundo. Pero lo mejor es que ni siquiera es este el final. El príncipe tiene una última conversación con Ozai, donde le agradece su destierro, y con eso demuestra de que un pequeño desvío en tu camino puede ser la senda de tu verdadero destino. Al final, Zuko obtuvo su redención, en una de las mejores historias de toda la ficción. Pero el camino del príncipe, que está lleno de momentos tristes y hermosos, nos deja algo que pensar. En la vida tienes que ser como Zuko, no busques dejar de crecer, porque todos tenemos malos momentos, pero la virtud lleva tiempo en florecer. Solo entiende que, si sigues una cosa segura, lo vas a lograr. Con eso, el video terminó. Soy Víctor, hasta la próxima.